Bienvenidos una vez más al canal Emprendedores y Emprendedoras. En el vídeo de hoy vamos a ver una masterclass de conformidad de productos para importadores y vendedores de Amazon. Va a ser una masterclass muy buena que os va a otorgar muchísima información que está impartida por Ansi de Importalia.es, que ya lo conocéis, un experto en importaciones y certificaciones, y nos va a hablar sobre los aspectos de conformidad de productos, normativa de productos en Estados Unidos, en Europa y también requisitos que tenemos que cumplir los vendedores de Amazon. Así que sin nada más, comenzamos. Hola, muy buenas y bienvenido a esta masterclass que va a tratar sobre la conformidad de productos destinado a dueños de e-commerce, importadores y vendedores de Amazon. Vamos a ver en esta clase aspectos básicos de la conformidad de productos y entender qué es esto, ¿no? de la certificación de productos, la normativa de productos o de poder proporcionar conformidad a las distintas entidades que en un momento dado me pueden pedir documentos y cosas, y que entendamos la foto grande de qué significa el mundo regulatorio. Vamos a pasar por encima sobre la normativa en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y vamos a ver un poquito también los requisitos que pone Amazon a este respecto. Como es normal, a mí seguramente ya me conoces, soy Ansi, fundador y CEO de Importalia, que es una plataforma que brinda asesoría y formación a importadores, autor del libro Importar sin miedo, y bueno, pues en mi calidad de gestor de compras para mi propia empresa, pues bueno, me he formado como responsable de calidad de la norma ISO 13485 y soy experto en regulatorio, en mi caso en productos sanitarios de mi empresa, y a día de hoy pues estoy manejando un presupuesto de compra que se acerca peligrosamente a los 2 millones de dólares, y tengo pues bueno, experiencia en asesoramiento y formación de empresarios en este mundo que tiene que ver con la compra, especialmente de terceros países, y bueno, estoy aquí para hablaros un poquito de todo este tema. Recordad que también bueno, pues puedes utilizar el formulario o el correo de hola@importalia.es para enviarme tus preguntas que te puedan surgir a raíz de esta presentación, que normalmente siempre pues bueno, respondo en un máximo de 24 horas, para que no te quedes con ninguna duda, con ninguna cosa en el aire, y que podamos profundizar en alguna cuestión más importante o más precisa, preferiblemente sobre el tópico sobre el que va a rondar esta pequeña presentación que os tengo preparada. Entonces, bueno, para empezar a entender un poco todo esto, quiero hacer un poquito de introducción en aspectos básicos de la conformidad de productos, es decir, ¿qué es esto? ¿Vale? Lo que viene a ser la certificación de productos, normativa de productos, requisitos, llámalo como quieras, se basa en 4 elementos, pero quiero que entiendas que todos los productos, sin excepción, están sujetos a algún tipo de normativa, regulación, reglamento, directiva, requisito, y tenemos que entender que todo esto está para que cualquier autoridad o cualquier entidad pueda verificar que lo que tú pretendes vender es seguro de cara al consumidor, y todas estas normativas se hacen en torno a que nosotros podamos, como vendedores, como importadores, asegurar de que lo que vamos a vender es apto para el consumo y que no va a traer ningún problema. Entonces, en primer lugar, siempre hay normas de seguridad y restricciones de sustancias, ¿vale? En el diseño de un producto siempre van englobados, pues bueno, que podamos introducir algo que, dependiendo muchas veces del grupo de edad al que va dirigido o la naturaleza propia del producto, pues bueno, tenemos que garantizar que no contiene sustancias nocivas y que es seguro de cara al usuario. Luego, en segundo lugar, vienen los requisitos documentales, es decir, toda esta parte de la norma que me aplica a mi producto se tiene que documentar, se tiene que poder demostrar a través de certificados de producto, se tienen que elaborar declaraciones de conformidad, tiene que haber a lo mejor un expediente técnico o technical file o documentación técnica, llámese como quiera, y que describe de alguna manera y certifica que el producto es seguro. Y esto se soporta a su vez en ensayos y requisitos de verificación, es decir, un laboratorio, una tercera parte
se encarga de analizar el producto, de someterlo a ensayos físicos para que puedan verificar que no contiene sustancias prohibidas o para que su rendimiento es correcto a nivel electrónico o que, por ejemplo, pues no tenga una alta flamabilidad o cualquier requisito que marque la norma. Y a menudo, casi el 100% de los casos son obligatorios, pero hay algunas excepciones. Y luego, por último, pues obviamente esto se tiene que plasmar, se tiene que documentar, aparte de lo que he mencionado en el punto 2, en los requisitos de etiquetado. Es decir, los productos tienen que llevar sus marcados, pueden ser marcado CE o FCC en el caso americano, puede necesitar un marcado de país de origen, el etiquetado de textiles, por ejemplo. Pues bueno, hay una serie de normas que siempre van a aplicar a nuestro producto. ¿Y qué productos están regulados? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, todos en mayor o menor medida lo están. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer una diferencia dentro de todo esto y tenemos que entender que hay productos que son más complejos y hay productos que son menos complejos, por decirlo de alguna manera, pero no podemos presuponer que nunca hay ningún requisito, siempre hay alguno, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, por la categoría de riesgo, que esto es lo que va a marcar la diferencia de cuál es el grado o cuál es la complejidad a la hora de demostrar cumplimiento, pues lo va a marcar un poquito la categoría de riesgo de ese producto. Entonces, podemos entender perfectamente que juguetes y productos destinados para grupos de edad por debajo de los 12 años, obviamente van a estar ahí dentro. Todo lo que se enchufa a la corriente, la maquinaria, pues todo esto van a estar altamente regulados, igual que productos sanitarios, dispositivos médicos, vehículos y sus partes, cosméticos, químicos, farmacéuticos, también los utensilios de cocina, todo lo que tiene que ver con productos que van a estar en contacto con alimentos, pues bueno, necesitan una certificación más exhaustiva, más estricta, más amplia. Y luego hay categorías de productos como pueden ser los textiles, pues bueno, relojes, joyería, mobiliarios, que tienen una certificación o un proceso de verificación más laxo o más sencillo, por decirlo de alguna manera, porque básicamente se trata de a lo mejor pasar un test de flamabilidad o de asegurarnos de que si fabricamos una mesa, pues no se haya hecho usando una madera prohibida, de una secuoya protegida, de no sé qué. Es decir, siempre hay algún requisito, pero conforme vayamos aumentando en categoría de riesgo, van a ser más estrictos y más complejos y muchas veces van a aplicar más de una normativa para que podamos verificar que ese producto cumple con todo lo que tiene que cumplir. Esto es importante. Tenemos que tener claro que el importador es siempre el responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable en mayor o menor medida. Y esto, ojo aquí, los que hacéis private label, los que hacéis productos con vuestra marca, vuestro logotipo, porque en el caso de la Unión Europea esto os convierte en fabricantes legales a nivel legal. No significa que, es decir, vale, mi producto se fabrica en China o donde sea, pero en ese caso eres tú el máximo responsable, pero no significa que si no lo haces de esta manera no tengas ninguna responsabilidad, porque siempre tienes que verificar el proceso documental y el proceso de verificación de ese producto conforme a las normativas a aplicar. Y esa es siempre tu responsabilidad como importador, que eres el que nacionaliza el producto en el país donde vas a vender. Y vale, vamos a hablar de decir, ¿qué significa si no cumplo? ¿Qué es, en práctica, en la práctica, qué significa que no estoy cumpliendo con la normativa que me sea de aplicación? Pues bueno, en primer lugar puede significar que bueno, pues un etiquetado de un producto o uno de dos, o que no esté o que sea incorrecto, que falten detalles, que falten símbolos, que falten informaciones obligatorias que marcan las normas. Entonces, bueno, esto normalmente viene o en el producto o en el packaging o en ambos, depende de un poco del requisito, pero esta es una de las cosas. Lo siguiente es que los productos técnicamente no cumplen una normativa, es decir, están diseñados ya de base de una forma incorrecta, de una forma que bueno, pues aunque vaya a un laboratorio no pase un ensayo o lo que sea, o porque bueno, pues tenemos cantidades excesivas de alguna sustancia prohibida o limitada con las normativas de sustancias. Y esto es lo que básicamente puede pasar. Luego, en tercer lugar, pues bueno, que nosotros como importador o bien el fabricante legal del producto no es capaz de proporcionar la documentación o la certificación que le puedan requerir. Ya veremos dónde y cómo, pero que bueno, que no exista, ¿no? Que no haya documentación que soporte
o que pueda demostrar las condiciones que marcan las normas que me sean de aplicación. Y luego, en último lugar, que el importador o el fabricante no pueda facilitar los informes de ensayo que sean verificables, es decir, que no estén expedidos por laboratorios acreditados, que no estén correctamente redactados, que no estén en las normas correctas aplicadas en esos ensayos, o que simplemente pues, bueno, no exista o no se haya pasado por laboratorio para verificar X condiciones. Es decir, si me aplica sustancias prohibidas o compatibilidad electromagnética o lo que sea, pues tengo que tener un ensayo de eso. Es importante porque, claro, un producto puede ser técnicamente conforme, es decir, puede ser un producto seguro, puede ser un producto que no tenga mucho más allá que mirar, pero sigue necesitando que esté correctamente etiquetado, que esté la documentación pertinente, que lo demuestre todo. El caso aquí es esto, que es decir, tenemos que entender que tenemos que tener la prueba, la evidencia de que hemos pasado por una serie de procesos que nos dan, digamos, la autoridad para poder decir que ese producto es seguro y está bien certificado. ¿Y cómo se exige, cómo se vela por el cumplimiento de las normativas aplicables? Pues bueno, en primera instancia se hacen inspecciones en la aduana donde te pueden solicitar, apórtame un ensayo, te pueden revisar el etiquetado, los manuales, te pueden exigir algún certificado. En segundo lugar, pues bueno, hay también autoridades de vigilancia de mercado. Entonces se sabe perfectamente que muchas veces se contratan laboratorios, esto lo hace Consumo o el gobierno, y se compran aleatoriamente en tiendas físicas o de e-commerce productos y se llevan a laboratorios para verificar que son productos seguros y demás. Entonces, bueno, las autoridades de vigilancia, aparte de tener sus propias metodologías aleatorias de hacer inspecciones o de presentarse en empresas, también existen las notificaciones, denuncias de consumidores o competidores que hacen también saltar las alarmas y nos pueden provocar que nos vengan a revisar que nuestro producto contiene toda la documentación necesaria. Y luego, pues bueno, en el caso de Amazon, pues también te pone una serie de requisitos ya por la presión que tienen desde los Estados miembros y de los diferentes países para asegurarse ellos también de que, oye, los vendedores que están aquí dentro pues están cumpliendo con las normas aplicables. Y luego, pues en último lugar, clientes, es decir, pueden ser clientes minoristas o mayoristas que solicitan informes de validación o certificación. Es decir, yo de hecho lo hago, es decir, a mí la norma ISO me exige que yo documente y que yo registre. Si tú quieres ser proveedor mío, pues tú tienes que pasar por un proceso de auditoría donde tengo que validarte a ti como proveedor y validar el producto tuyo que me quieres vender y exigirte pues toda esta documentación que hemos ido viendo. Y si no me lo puedes proporcionar, por muy bien que me caigas, pues lo siento mucho, pero no serás mi proveedor. Entonces, esto también cada vez está siendo una práctica más habitual y conforme se crece en categoría empresarial, pues cada vez más. Bueno, vamos a ver la parte 2, un poquito por encima, lo que es la normativa de productos en Estados Unidos. Y para eso, pues bueno, en primer lugar os quería hablar de la CPSIA, que es una normativa que regula todos los productos que van a ser consumidos por los menores de edad o los menores de 12 años en concreto, que tiene su propia normativa que lo controla la CPSC. Y luego tiene normas propias que están, por ejemplo, como las ASTM, que están regulando pues, sustancias prohibidas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay que mencionar que en el caso de Estados Unidos, los ensayos de laboratorio son obligatorios y no solamente eso, sino que tienen que ser laboratorios que están acreditados por la CPSC. Es decir, ellos tienen en su web un listado de laboratorios que están autorizados a hacer esos ensayos y son los únicos que aceptan como válidos a la hora de emitir ese tipo de informes. Entonces, bueno, esos informes de ensayos se requieren y, bueno, pues luego también tenemos que redactar o hacer nuestras declaraciones de conformidad y obtener la certificación de la CPC en base a eso. Luego siempre pues, hay también reglas de etiquetado donde tiene que haber trazabilidades, tiene que haber símbolos de advertencias, de partes pequeñas o cualquier cosa que pueda ser pues requerida bajo la norma. Y luego también hay otro tipo de registro de productos que te pueden requerir en autoridades competentes locales. Luego tenemos también la FDA. La FDA, esto nos sonará a muchos porque es la autoridad máxima en tipos de productos ya de alta categoría de riesgo. Que bueno, pues también aplican a categorías de productos que tienen menor riesgo, pero siempre pues bueno, hay como un salvapantallas ahí que nos dice
que tenemos que aplicar siempre normas de migración de sustancias y velar porque no hayan sustancias prohibidas en la construcción o fabricación de nuestro producto, y esto pues sobre todo en los productos que van a estar en contacto con alimentos, pues es evidente, ¿no? Entonces no solamente se trata de verificar que hay sustancias que están totalmente prohibidas, otras pueden estar limitadas y tienen que estar dentro de ciertos rangos y también nos tenemos que asegurar de que si hay un calentamiento de un envase o hay cualquier exposición solar o cualquier cosa, pues no se produzca una migración que pueda alterar el sabor, la composición, el olor o lo que sea de un material que luego posteriormente va a ser ingerido y que potencialmente puede ser peligroso para la salud. Entonces, lo único que puede demostrar fehacientemente de que esto es así a la hora de listar un producto, pues es que tengamos los ensayos pertinentes que puedan demostrar este cumplimiento. Luego también en electrónica, ellos tienen su propia norma, que es la FCC, que básicamente, al igual que en la Unión Europea, pues lo que vienen es a determinar las normas de fabricación y de seguridad para dispositivos electrónicos, y trata básicamente de evaluar que técnicamente y sobre las radiaciones emitidas y las radiaciones subyacentes que pueda producir un dispositivo, pues que sean seguros y que no excedan ciertos límites. Y aquí pues obviamente las únicas maneras que tenemos de demostrar este cumplimiento, aparte de normas de etiquetado y demás que tienen que estar, pues es los ensayos de laboratorios, que son requeridos siguiendo las FCC Rules, es decir, las normas de la FCC, que tienen sus estándares y tienen sus propias escalas y demás. En Estados Unidos, por ejemplo, también es obligatorio para todos y cada uno de los productos el certificado de origen, es decir, tiene que haber una etiqueta permanente en el producto que declare dónde se ha fabricado realmente, ojo aquí, el producto, es decir, si el producto ha sido reempaquetado o juntado con otros productos y se ha creado un tercer producto o lo que sea, tenemos que certificar cada producto según su país real de fabricación. Es decir, no vale los transbordos y manipulaciones o reempaquetados intermedios de tal. Y la única excepción de que conozco sobre esto es el movimiento de un reloj, ¿no? El tipo de movimiento que esto, por ejemplo, en el caso de Minolta, pues se hace en Japón, aunque luego se fabrique en China y ellos pueden aún así etiquetar Made in Japan, ¿no? Pero bueno, las excepciones son muy pocas en este sentido. Luego existen normas, aunque Estados Unidos es un país, tiene muchos estados y cada estado legisla también un poquito hacia lo que les conviene o lo que quieren ellos, ¿no? Entonces, quería poner el ejemplo del California Prop 65, que bueno, pues es una norma que en California restringe más de 800 sustancias químicas y metales pesados en productos de consumo vendidos específicamente en California. Entonces, bueno, este tipo de restricciones pueden existir en otro tipo de rangos en distintos tipos de estados. Entonces, en el caso de Estados Unidos es complejo a veces poder demostrar cumplimiento, puede ser arduo para si queremos vender en todos los estados, porque tenemos que mirar uno a uno los requisitos de cada uno por separado. Vale, te recuerdo que como todo esto puede sonarte nuevo, pueden surgirte dudas, te recuerdo que tienes ahí el formulario y el email de hola@importalia.es para enviarme dudas en cualquier momento. Procuraré responderte a la mayor brevedad posible y normalmente lo hago en las 24 horas de recibirlas. Muchos de vosotros acabáis de empezar a vender en Amazon FBA o ya lo hacéis y queréis profundizar vuestros conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Por ello, vamos a hacer una clase gratuita todas las semanas en directo sobre Amazon FBA. Para enterarte del día y de la hora en la que los vamos a hacer, te animo a suscribirte a este canal y también a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord. Bueno, vamos ya a ver por encima también los reglamentos y las normativas de la Unión Europea sobre productos. Y en primer lugar, os quiero hablar del REACH porque es el más común, es el que aplica a la mayoría de productos de consumo porque restringe lo que venimos hablando. Si os dais cuenta, son muy parecidas los requisitos incluso en distintos países, pero porque están pensados con una cierta lógica. Es decir, claro, yo cuando vendo algo tengo que asegurar de que no hay metales pesados, sustancias tóxicas en los productos que voy a vender, ¿no? Que no haya excesivas cantidades de plomo, cadmio, mercurio, que no hayan falatos, que no haya mercurio, o sea, cualquier cosa que pueda ser nociva o peligrosa para la salud humana.
Entonces, volviendo atrás, algunas de las sustancias están completamente prohibidas y otras están limitadas y no tienen que pasar ciertas cantidades, ciertos porcentajes dentro de la composición de un determinado producto. Y obviamente, pues la única manera de poder saber eso es pasando por un ensayo de laboratorio que puede verificar que esos productos o materiales cumplen con la normativa. Luego tenemos la FCM, que es el Food Contact Materials. Obviamente, pues bueno, al igual que el REACH, pues aplica a utensilios de cocina, envases, otros materiales que van a estar en contacto con alimentos, y restringe, limita o prohíbe pues que tengan sustancias prohibidas y la migración de las mismas, como hemos visto antes, y obviamente es necesario pasar por un laboratorio de ensayos para demostrar el cumplimiento, y de esto luego pues se tiene que hacer una declaración de conformidad que es obligatorio para determinados tipos de productos de plástico, por ejemplo. Luego tenemos el gran componente en la Unión Europea, que es el marcado CE, ¿vale? El marcado CE tenemos que entender que es un símbolo de cumplimiento, es un símbolo que me dice a mí como consumidor que ese producto está cumpliendo con todas las normativas, directivas, reglamentos o lo que le sean de aplicación. Entonces, aparte de ser un símbolo que tiene que estar en el etiquetado y demás, no es tan sencillo como colocarlo y ya está, o pedirle al proveedor que lo coloque en tu producto y listo. Es un proceso, tenemos que entender que es un proceso que requiere de una serie de pasos, y lo iremos viendo ahora desgranadamente, pero puede ser que a un producto le apliquen más de una norma, y normalmente es así, por eso se divide luego las directivas y reglamentos en la aplicación de determinadas normas armonizadas que se pueden requerir, incluso pueden requerir la intervención de un organismo notificado, que es una tercera parte que te evalúa a ti o al fabricante y verifica que esto se ha hecho bien. Y bueno, pues es un marcado que es obligatorio que esté tanto en el producto como en el envase, como en la documentación que le acompaña, véase pues, manuales de usuario y demás, que también exige pasemos por laboratorio para que podamos demostrar que las diferentes normas armonizadas que no son de aplicación pues se están cumpliendo, ¿no? Y esto hay que decir que el marcado CE es obligatorio en muchas y una amplia variedad de categorías de productos, pero es ilegal si no me aplica. Es decir, por ejemplo, textiles no le aplica marcado CE, con lo cual es totalmente ilegal colocar este simbolito a un producto que no le sea de aplicación el marcado CE. Entonces, bueno, esto ya es un reto, el averiguar si me aplica o no me aplica, y luego desgranar a partir de ahí qué normas armonizadas, qué directivas, qué reglamentos me pueden ser de aplicación, con lo cual, pues bueno, entendemos que esto aquí hay que pararse y empezar a hacer deberes y empezar a tirar y empezar a informarse para ver cómo se hace todo esto. Porque hemos dicho que el marcado CE es un proceso que empieza con el technical file, o sea, hacer una ficha técnica de construcción, que se llama una documentación técnica, que describe básicamente todo lo relacionado con ese producto, y se aportan imágenes, fotos de etiquetado, copias del manual de usuario, se adjuntan los ensayos de laboratorio, se ponen planos de diseño, bueno, pues un montón se identifica al fabricante. O sea, hay un montón de información que detalla en profundidad cómo se fabrica, de qué va compuesto ese producto, y es la base, es la base. En base a eso, pues bueno, una vez que tenemos ahí un listado de normas aplicables, nos vamos al laboratorio, ensayamos las condiciones que nos marquen las normas, obtenemos los informes del ensayo, ya hacemos el manual de usuario, el etiquetado correcto del producto, y posteriormente, como última instancia, aunque lo he puesto en primer lugar, emitimos la declaración de conformidad, y esto lo emite el fabricante, véase legal, si eres tú como vendedor de marca privada, o el fabricante original, si ha hecho todo este camino. Entonces, tenemos que entender que el marcado CE no es un certificado, no es un papelito, no es un ensayo. Es todo un proceso que implica muchísimas cosas, y muchas veces son de varias normativas simultáneas que aplican a este producto. Véase, por ejemplo, electrónicos, le aplica bajo voltaje, compatibilidad electromagnética y ROS, así a voz de pronto, pero pueden tener muchas más subnormas que les sean de aplicación, con lo cual no esperemos nunca que sea fácil, o que sea coser y cantar y que con un papelito me voy a librar de un requerimiento o lo que sea, porque nunca es tan sencillo. Y en categorías altas de producto, por ejemplo, equipos de protección individual o productos sanitarios, pues incluso es obligatorio que haya la intervención de lo que se conoce el organismo notificado, que para algunos productos, pues bueno, es la manera en la que una tercera parte independiente revisa la documentación o incluso las instalaciones de producción y emite un informe favorable de todo el proceso.
Y bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero ¿qué productos requieren de marcado CE? Pues grosso modo, teoría de riesgo. Si recordamos al principio, pues bueno, podemos detallar que productos electrónicos, todo lo que se conecta a la corriente, básicamente, juguetes, bicicletas, productos de protección individual, productos sanitarios, maquinarias, materiales de construcción, vehículos y sus partes. Bueno, hay una amplísima variedad de tipos de productos que requieren de marcado CE obligatorio. También voy a pasar brevemente por esto, pero hay normativas de packaging, ¿vale? Hay una directiva para manejar lo que es el tema de residuos, para que bueno, pues, podamos demostrar, y hay normas de transporte internacional que exigen que los packaging tengan una determinada consistencia y demás, y nos pueden, a través de las normas y del marcado CE y todas estas cosas, nos pueden ser de aplicación requisitos de etiquetado, es decir, tenemos que poder a lo mejor tener que poner en la caja que el marcado CE, el símbolo de WI, que es el de hecho de productos electrónicos eléctricos, el símbolo del Food Contact Materials, la etiqueta energética, pues el símbolo de reciclado. Puede haber requisitos de trazabilidad, y luego los específicos que tenéis los vendedores de Amazon, que os piden etiquetas con determinadas medidas, informaciones y posiciones y demás. Y luego ya hablando específicamente de Amazon y cuáles pueden ser los requisitos de Amazon, he querido poner aquí un ejemplo que recibió un vendedor de Amazon que bueno, pues estaba vendiendo un producto electrónico en Estados Unidos, y te mandan pues un requerimiento, y en primera instancia, pues bueno, cuando tienen este tipo de cosas, en primera instancia te bloquean el listing. Amazon, única habitual que teniendo es, primero te bloqueo la cuenta y luego te pregunto, ¿no? Y te doy opción de subsanar cuál sea el requerimiento que tienen, y en este caso, pues bueno, le están diciendo al vendedor que tiene que proporcionar los ensayos relevantes mediante un laboratorio acreditado por la ISO 17025 con los apropiados estándares de la norma UL, que es voluntaria, es decir, no es obligatoria en Estados Unidos. El UL tiene unos estándares y requisitos que son emitidos en base voluntaria. Pero bueno, este tipo de cosas tenemos que entender qué pasa, y Amazon es un ente privado, y aparte de lo que es estrictamente obligatorio por ley, por las directivas o por las normativas nacionales, puede también decidir aplicar normativas internas propias, y si considera que tiene que pedirte esto, pues que sepáis que también pasa, ¿no? Y si no somos capaces de cumplirlo, pues en última instancia nos cancelan la cuenta. Una pequeña introducción de decir, oye, ¿qué documentos suele pedir Amazon? Pues bueno, te puede pedir lo que hemos estado viendo, es decir, los ensayos de laboratorio, que como hemos visto son obligatorios en muchos casos, certificación de productos cuando sea aplicable, y sobre todo, pues bueno, te pide fotografías de etiquetados de productos, imágenes de las etiquetas del packaging, del envasado, lo que vienen denominando imágenes de seguridad, y incluso facturas de proveedores. Entonces, son básicamente, pues ellos conocen las normativas aplicables, se asesoran muy bien, y cada vez son más expertos, más estrictos en este tipo de requerimientos, y bueno, pues hay que estar al tanto, que a mí ahora mismo no me han pedido nada, puede ser que mañana me lo pidan, porque no sería la primera vez que un vendedor que lleva 1 o 2 años vendiendo, de repente le bloquean y le empiezan a pedir cositas porque han visto o han considerado que tienen que hacer una auditoría sobre el producto que estás vendiendo. Entonces, bueno, los requisitos de conformidad al final trata de vigilar al vigilante, y del vigilante que vigile al vigilado y demás. Entonces, esto lo requieren las normas sobre todo, por ejemplo, en la Unión Europea, pues hay una serie de roles y responsabilidades que marcan las normas, y al final un ente que permite, un marketplace que permite la venta de productos de terceros en su entorno, pues tiene que garantizar que los vendedores estén cumpliendo con la normativa nacional, estatal, local o la que sea aplicable. Es decir, bueno, ya volvemos ahí en Estados Unidos la CPSIA o el marcado CE en la Unión Europea, o lo que venga siendo de aplicación. Y como hemos visto en la diapositiva anterior, Amazon puede ir más allá de los requisitos obligatorios y obligar a los vendedores a garantizar el cumplimiento de normas que son voluntarias a priori, incluso, claro, las normas locales, si lo deseas. Es decir, aunque el marcado CE te da puertas abiertas para vender en toda Europa sin problemas, con lo que es a normativa europea se refiere, pues bueno, si yo que sé, Alemania tiene un requisito de que para vender de un determinado producto tienes que tener un registro de no sé qué o un certificado de no sé cuántos, pues te lo van a pedir. Entonces,
tenerlo en cuenta a la hora de estar ahí dentro. Y bueno, si no se presentan los documentos de conformidad obligatorios, el producto será retirado definitivamente, se bloquea el listing y en el peor de los casos, como hemos comentado, pues se cancela tu cuenta. Y Amazon es cada vez más estricto con esto, entonces a la hora de que tienen cada vez más personal para verificar esto, que está más formado y lo miran todo con más criterio y claro, el problema es que cuando te hacen el requerimiento y demás, en ese momento si no has trabajado en esta parcela es demasiado tarde, porque cuando recibes una solicitud de documentos de Amazon y te piden un ensayo que verifique que tu producto es seguro, pues claro, en ese momento si no lo tienes, no te va a dar tiempo en los 30 días que te dan a mandar el producto al laboratorio, ensayarlo, tener un informe y rellenar todos los requisitos y demás. Entonces, asegúrate de estar cumpliendo con la normativa que te sea de aplicación antes de enviar nada a Amazon, porque se han visto muchos casos de incluso gente que se lo han pedido de primeras como barrera de entrada, gente que llevaba 6 meses y se lo han pedido, gente que llevaba 2 años vendiendo y luego de repente se lo piden, etcétera. Entonces, al final lo que quiero transmitir es que esto no es solamente para pasar, y utilizo la palabra pasar la aduana o de tal, sino de que esto va mucho más allá y mi problema puede ser realmente la autoridad competente y puede ser Amazon y puede ser tal, es decir, necesito trabajar en esto con diligencia. Luego una pregunta que me suelen hacer mucho y aquí la gente se equivoca muchísimo, es decir, ¿puede mi proveedor proporcionarme estos documentos y demás? Y la realidad ahí fuera es básicamente que no, ¿vale? Es decir, muy pocos fabricantes en Asia o la India o donde sea pueden proporcionar documentos completos, ojo aquí, completos, de cumplimiento así de primeras, porque si los tienen es porque son Samsung o porque son una gran marca que ya tiene posicionamiento y actividad en esos mercados, que ya están ellos mismos vendiendo en Amazon. ¿Me explico? Entonces, esto normalmente lo tienes que gestionar tú y tienes que empezar a mover papeles, a solicitar ensayos y demás. Porque tenemos que entender que tu fabricante, su trabajo, no consiste en actuar como asesor o gestor de conformidad de productos. Ellos no tienen ni idea de las normativas de cada país o incluso también cuando hay normativas locales y los requisitos y tal. Ellos se dedican a fabricar, es decir, los fabricantes tienen los medios para fabricar productos, pero no son expertos en regulatorio, no son expertos en normativa y no podemos nunca asumir que nos vayan a proporcionar documentación completa en base a los requisitos de un determinado país o mercado. Y lo que en ningún caso lo que no puedes presentar son informes o documentos de conformidad que no pertenezcan al proveedor al que tú le estás pagando. O que no sean aplicables o que no sean sobre el producto que estás vendiendo. Es decir, no me vale que sea si estás vendiendo, por ejemplo, un reloj y tienes un ensayo de sustancias de un reloj que es similar, pero no es el que tú vendes. Esto no vale. Es decir, tiene que estar específicamente validado tu producto y estar los documentos acorde con esto. Y esto lo veo mucho y lo audito prácticamente a diario. Muchos proveedores te mandan certificados de producto, que lo llaman certificados de producto, que no son válidos. Y claro, Amazon, la aduana, las autoridades rechazan estos documentos porque son expertos y tienen criterios para auditar, y si te dicen que no es conforme es porque, eso era papel mojado y demás. Y lo que quiero hacer hincapié es que nunca se trata de un papelito, de un ensayo o de un documento y yo esto lo veo, los certificados que te mandan, a veces los elaboran de tal manera que parecen documentos legítimos, que tienen sus sellos, tiene una pinta cojonuda con un montón de cositas que tú ni siquiera eres capaz de entender, pero tienes que tener la capacidad de poder analizar esos documentos con criterio para saber si podemos validar un ensayo, si podemos realmente validar un documento que nos está proporcionando un proveedor, porque en la mayoría de los casos, insisto, no valen absolutamente para nada. Bueno, ¿y cómo doy el siguiente paso? Si estás viendo, pues entiendo que esto te ha llamado de alguna manera la atención y hemos visto todo muy, muy por encima. Puedes entender que esto tiene horas y horas. Lo que pasa es que no tengo aquí 6 o 7 horas para hablar y profundizar en cada una de
los tipos de normativas y la complejidad que tiene el cumplimiento normativo. Pero bueno, por lo menos me quedo tranquilo si sabes que hay algo más, que hay que investigar y hay que ponerse las pilas y entender que esto no es tan fácil, las importaciones y demás no son tan fáciles como las pintan en algunos vídeos de YouTube. No es tan sencillo, el riesgo es alto si hacemos las cosas como pollo sin cabeza y sin habernos formado adecuadamente. Y bueno, pues a partir de aquí tienes varias opciones. Es decir, en primer lugar, puedes ir por tu cuenta, sabiendo que, bueno, pues te vas a tirar mucho tiempo investigando cómo funciona todo este proceso, cuál es el camino y demás, y tienes un alto riesgo de equivocarte y de no hacer las cosas adecuadamente en ese camino. En segundo lugar, pues puedes contratar agencias de sourcing o agentes o transitarios o que te informen, pero tienes que entender que esta gente muchas veces no está cualificada para poder actuar con diligencia en este tipo de procesos y muchas veces no actúan en base a tus intereses y reciben a veces comisiones de fabricantes o personales y demás, y esto no te interesa. En tercer lugar, puedes acudir a consultores especialistas que tienes que entender que son caros, pero si eres una gran empresa, una empresa ya con cierto tamaño y tienes presupuesto para ellos, pues es obviamente la mejor opción y la que más te aconsejo, pero tienes que entender que pues a lo mejor en una determinada categoría de producto pues te puedes estar hablando de facturas de alrededor de 10.000 euros. Entonces, como yo entiendo que la mayoría de la gente que me estáis viendo sois más bien una startup o no estáis en esa posición, pues bueno, Importalia está para esto. Tengo cursos de formación que os puedo ofrecer para que entendáis cómo funciona todo este proceso, porque la academia se explica en profundidad. Os brindo asesoría y os brindo consultoría que os puede venir muy bien a la hora de andar sobre seguro, que es como una cosa entre medias que os permite saber que vais a hacer las cosas bien y que no vais a tener que lamentar el día de mañana que os pasen este tipo de cosas, de que tengáis que rechazar o destruir mercancías en la aduana, baneen un listing o que os cancelen una cuenta o que bueno, tengáis que hacer una retirada forzosa de producto de mercado o los desastres que suelen pasar cuando descuidamos esta parcela, porque te puedo asegurar que yo he visto empresas quebrar por este tema, porque las sanciones y las consecuencias del incumplimiento normativo pues se pagan caras y pasa, y cada vez va a ir pasando más y lo estoy viendo. Amazon cada vez se está poniendo más duro y más estricto con esto, con lo cual, bueno, espero que esta sesión te haya servido para darte claridad y cualquier cosa, recuerda, pues hola@importalia.es, en importalia.es también tienes mucha más información. Espero haberte ayudado. Hasta siempre. Espero que te haya servido este vídeo y recuerda que es parte del curso gratuito de Amazon FBA que te dejo lista de reproducción aquí, el cual tiene más de 130 vídeos y 100 horas de contenido. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.